Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Come Santos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Y también a partir de este momento por Radio Cultural Los Santos, donde los pueden escuchar por internet, por Radio Cultural Los Santos. Bien, esta noche vamos a tener tenemos una invitada muy especial, una dama de la zona de Los Santos. Ya nos habían reclamado que por qué no teníamos señoras acá en el programa, y hoy vamos a estar conversando con doña Joaquina Cordero Corella. Buenas noches, doctor. Buenas noches, don José Aquiles Roy, doña Joaquina, qué gusto tenerla aquí en el programa y aprovechar de una vez para enviarle un saludo muy fraternal a Julio, que probablemente también está viendo el programa el día de hoy. Y a todos ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, muchas gracias por estar en sintonía. Licenciado Roy Naranjo Abarca, buenas noches, don Roy. Buenas noches, don José, doctor, y a la famosa Quina, ¿verdad?, que nos está acompañando hoy. Muchas gracias por venir, ¿verdad?, y compartir su historia de vida con nosotros y pues con todas las personas que nos siguen a través de la televisión. Así es, buenas noches, doña Joaquina. Buenas noches para todos y gracias por la invitación. Y ahora vamos a seguir hablando ahorita con la mujer que logró domar a José Ángel Monje Naranjo. O al contrario, no sé cómo sería la cosa, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Bien, vamos a pasar unas imágenes que trajimos hoy de microscopio electrónico en la que podemos observar los glóbulos rojos, células súper importantes del cuerpo humano que se encargan de llevar oxígeno a todas las células del organismo y recoger el dióxido de carbono que posteriormente los pulmones van a evacuar. Cuando hablamos de una anemia, podemos tener valores diferenciados, porque una persona que vive en Punta Arenas debería tener valores diferentes, como normalmente se puede, o sea, los valores normales de una persona de Punta Arenas podrían variar con respecto a los valores normales de una persona que viva cerca del Chirripó. Pero en general podemos hablar de que un valor alrededor de 13 es el valor normal, menos de eso ya podríamos estar ante una anemia. Hay diferentes causas de anemia, aunque la más común es falta de hierro en la dieta. Tenemos la obligación de estudiar al paciente cuando tiene anemia, entonces el mensaje también para la población es, si en algún momento se hace un chequeo porque usted lo decidió en un laboratorio clínico y sus niveles de hemoglobina son inferiores a 13, mejor consulte con un médico, porque la anemia puede estar relacionada con un mieloma múltiple, teniendo niveles altos de calcio y insuficiencia renal. Puede estar relacionada a una insuficiencia renal por deficiencia de eritropoyetina. Puede estar relacionada con diferentes tipos de cáncer en la médula ósea. Puede estar relacionada con destrucción de los glóbulos rojos en el vaso cuando hay enfermedades del vaso, enfermedades esplénicas. Puede estar relacionada con pérdida de sangre, menstruaciones fuertes, pérdidas insensibles. La persona podría estar perdiendo sangre por heces, por ejemplo, y no saberlo. Entonces, en realidad, el tema de anemia no se resuelve tomando hierro. No, insisto, a pesar de que de la anemia ferropénica o por deficiencia de hierro es la más común, no necesariamente el paciente se va a curar dándole hierro. Hay que estudiarlo, encontrar la causa de la anemia y corregirla para que no nos vaya a pegar un susto. Eso es cierto, doctor. Y yo sí le agrego a esto que cuando estaba en la Junta Directiva de la Liga, el doctor Cusa se encargaba de trabajar con los jóvenes de las ligas menores y decía que había varios que estaban con anemia y que como no había recursos económicos, él les iba a recomendar guineos con frijoles negros. Así que eso es también excelente para... Sí, no, lógicamente el frijol sí es un superalimento y aporta mucha cantidad de hierro. El tema de la anemia por falta de hierro, o sea, es más frecuente en mujeres durante el embarazo,
o personas vegetarianos, que no comen carnes, etc. Pero sí, claro, el guineo y el frijol alimenta bastante. Lo que pasa es que, insisto, hay anemias por falta de vitamina B12, por falta de zinc, por falta de vitamina C. O sea, hay muchos diferentes tipos de anemia y siempre es importante estudiar al paciente. Muchas gracias, doctor Jorge Durán Villalobos. Tiene su consultorio en Santa María de Dota. Licenciado Roy Naranjo, con la nota de la semana. Gracias, don José. Esta semana quisiera referirme a un tema que ya lo hemos conversado en programas anteriores, pero en los últimos días se ha notado un incremento en este tema, específicamente en el cantón de Tarrazú. No sé si en el caso de Santa María, León Cortés y obviamente toda la concesión se da. Hablo del tema de los robos. Participé en una reunión vecinal hace más o menos 22 días y es lamentable saber que un tipo ingresó a 4 viviendas de una misma comunidad. Está identificado, pero resulta que las autoridades dicen que si no se sabe el apellido del sujeto, pues es difícil pues poner la denuncia penal en este caso. Otro tema que se está dando es personas que retiran placas de los vehículos para después cobrar a sus dueños para devolvérselas, el retiro de insignias de los carros. De todo esto, o sea, que son personas que están identificadas, que todos sabemos quiénes son, lo más lamentable, compañeros, es que existen personas que le compran lo robado. Entonces, eso realmente sí, eso realmente es, creo yo que es lo más preocupante. ¿Cómo es posible que en nuestra zona, ¿verdad?, y en nuestros pueblos existan personas que se aprovechen de la necesidad que tienen estos otros de robar para cubrir sus demandas de droga o lo que sea, y se presten para adquirir bienes robados? No sé, yo no imagino si esta persona tiene un vehículo, cómo se presta para recibir piezas robadas de otro vehículo, ¿verdad?, sabiendo lo que cuesta. Creo yo que aquí el llamado, pues las autoridades tendrán sus lineamientos al respecto, pero creo que el llamado es a estas personas que de una u otra forma están actuando mal comprando los objetos que estos otros roban. Esos delitos son sancionados, desde luego la persona que está comprando cosas robadas y sabe que son robadas, los pueden denunciar y la pena mínima es de 3 años, o de 1 a 3 años, perdón, es la pena por cometer este delito. Así es. A mí, si le soy sincero, cuando se habla de que usted que participó en una reunión ahí comunal, Roy, yo sinceramente yo le perdí la fe a esas cosas. Para mí las reuniones al final terminan en que se reunieron un montón de personas y de esas personas que se reúnen, quizás un 10% son los que denuncian. Porque el problema es que el ciudadano no denuncia, entonces al no denunciar es tan culpable como lo es el maleante que anda delinquiendo, porque se lo están permitiendo. Existen las famosas teorías de conspiración. Entonces, si yo llamo, le van a decir al ladrón y el ladrón va a venir y me va a hacer daño a mí. Son mentiras. Las llamadas son anónimas, hay números para hacer denuncias por WhatsApp. Y es que el problema es que si no denunciamos, entonces quedan los registros de nuestra zona como una zona en donde no pasa nada malo, no hay delincuencia y no ocupamos más policías. Entonces no nos asignan más elementos, más carros, más motos y seguimos entonces con el problema. Y a esto que usted está comentando hay que agregarle un problema seriosísimo que es el robo también de ganado que se está dando en esta zona, ¿verdad? Así y hay es. que denunciar. Hay que denunciar. Bien, como decíamos, hoy vamos a conversar con doña Joaquina Cordero Corella, esposa de don José Ángel Monje Naranjo, hija de don Antonio Cordero León y doña Blanca Rosa Corella Vargas, madre de 7 hijos y hermana, 11 hermanos son. Sí. Muchas gracias por estar aquí, doña Joaquina, más conocida como Joaquina en toda la zona de Los Santos. Y ¿de dónde vienen sus padres? ¿De dónde vinieron don Antonio y doña Rosa, doña Blanca Rosa, doña Joaquina? De la legua de Acerrí. 3 días de Acerrí. A mí me trajeron a San Marcos cuando tenía 3 meses. Nació en Acerrí. Nació en la legua. En la legua. Y de ahí me trajeron a los 3 meses. ¿Y se quedó aquí? Me quedé para toda la vida. Y son 11 hermanos, ¿y usted qué número de los 11 es? La tercera. La tercera de la mayor, entonces.
Sí, dicen que usted era muy jugadilla cuando era chiquilla. Cuando era soltera. ¿Sí? No. Que era bien portadita, ¿no? No, sí, claro. No era noviera ni nada así por el estilo. No. ¿Segura? Segura. ¿Y cómo hizo José Ángel para? Para agarrarme. Ajá. Muy fácil. No, yo lo conocí a él, pero todo el mundo decía, ay no, porque decían que él era muy jugador, ¿verdad? Y Decían, jugado. No, y al final yo creo que sí se puso medio jugado, pero no. No. Y mi mamá era una que siempre decía, como ya no ande porque eso, ¿verdad? Pero Era un bicho peligroso. me tocó casarme con él y llevo 49 años. ¿Y quién aguanta más, usted o él? No, yo creo que él tuvo que aguantarme a mí. Sí. Doña Macha, todos recordamos a Doña Macha por ella. Incluso por ahí vi un WhatsApp que manda Olga Zúñiga, hablando de que eran vecinos ustedes, ¿verdad? Ajá, de donde te lee. Ajá. Dice que bueno, ellos vivían a la par de la municipalidad, ahí llegaba la gente de San Carlos y otros lugares, también guardaban los caballos y era muy grande esa propiedad, gracias por tener y que pasen un feliz día. Dice que ustedes vivían a la par de la municipalidad de San Marcos un tiempo, o su mamá. Nosotros vivimos al lado arriba vivimos al lado abajo de la unidad sanitaria, ahí era una casa donde vivíamos. Después vivíamos del Palí para arriba, en aquella cuestita. Después mami tuvo que vender ahí y se fue a vivir a esa propiedad, que era por la municipalidad. Porque ya cuando eso se había muerto papi. Entonces ella decidió ir a vender comidas y llegaba mucha gente. Después ya esa propiedad la vendieron porque era mi abuela y se pasaron a vivir ahí por donde estaba la pizzería. De ahí, pues después vendió eso y vendieron ellas eso porque fue cuando ella murió. Bueno, me están diciendo que por la radio se está escuchando mal. Tal vez ahí los compañeros de la radio cultural para que tomen medidas en el asunto. Eso no tiene nada que ver con la televisión, es un asunto ya de la radio propiamente, para ver si lo pueden corregir. Sí, perdón, diga usted, preguntar, Roy. No, quería en realidad la pregunta que tenía era de por qué en la casa de Doña Macha siempre había gente, ¿verdad? Pero ya Kina nos aclaró que empezó como vendía comida, ¿era así? Sí, pero ya después cuando ella ya se fue de esa casa, entonces todo el mundo llegaba ahí por donde estaba la pizzería, Sí. pero ya ahí no era vendido, ahí era todo regalado. Ah, ok. Llegaba gente de San Carlos, de Nápoles, de todas partes que venían a quedarse a dormir ahí. Pero siempre sobraba de todo porque al ella estar regalando las cosas, entonces todo el mundo le traía. A mí me regalaba la chicha porque él vivía en la parte de la oficina mía de San Marcos y hacía tamales muy ricos y los fines de año, ¿verdad? En Navidad. Y ahí aprendí a tomar chicha con Doña Macha. Ella le llevaba la chicha cuando hacían fiesta al seguro. Ajá. Que cuando le hacían el rosario al niño, entonces hacían chicha y ella era la que le tocaba que llevarle chicha. Ella me dice que tenemos que ir a la primera pausa, vamos a la primera pausa y ya regresamos. Hoy conversando con doña Joaquina Cordero Corella, su historia de vida en quién es hoy aquí en el programa Hablemos. Hay muchos temas que vamos a tratar con ella, y aquí tenemos varios mensajes también y la están... Vamos a ver. Vamos a la pausa y regresamos. Hola, soy Marco Ureña, los invito a todos los viernes a ver el programa Hablemos, así que los esperamos en sintonía. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL. Un saludo allá en Acosta para don Eddie Fernández, que está en sintonía del programa. Él trabaja en la municipalidad de Acosta.
A doña Miriam Alvarado Sandoval, dice que no se pierde un programa de Hablemos aquí en Santa Cecilia de Tarrazú. A doña Nora Castro, que es funcionaria de Copetamarcos, encargada del trámite de bonos, dice que también siempre que puede ver el programa Hablemos. Y al secretario municipal de Santa María de Ota, a don Alexander Díaz, que también está en sintonía del programa. Dice don Alexander Bolaños que un saludo para doña Joaquina. Dice que compañera de juego de bingos, dice don. Dicen que usted es buenísimo jugando bingos, ¿es cierto? Sí. Ajá. Pero mucha gente habla de eso, que es que tiene alguna historia con los temas de los bingos. Uy, que a mí me gusta ir a los bingos. Ajá. ¿Y ¿No por se qué? pierde un bingo? No, ya ahora ya no puedo ir. Mucho no, porque hace 4 meses me dio un evento en un ojo, me dio un derrame y casi pierdo un ojo, el derecho. Estaba hablando el doctor de la chicha. ¿Usted hacía chicha? O sea, que le explicaba cómo se hacía la chicha en ese tiempo. Sí. Si heredó la receta. Heredó la receta, usted. Yo he hecho, pero cuando hago poquita, no montones como hacíamos. Pues denos la receta, porque con suerte alguien. Mi mamá la hacía así, ella molía maíz, Ujú. y así que lo molían en una máquina de moler maíz, después lo lavaba, después lo pasaba por agua hirviendo, después lo echaba en un balde, le echaban, ella le echaba levadura, cuánto no sé, porque verdad, de ahí tiene que ir uno calculando, pero después le echaba agüita hirviendo y 2 tapas de dulce, y lo tapaba con un trapito y después él la tapa y ahí la dejaba por varios días hasta que fuera haciendo. El doctor nunca tomó chicha, dice. Nunca No, tomaba. nunca he tomado chicha y tampoco sabía que sí, o sea, es que se habla de que tiene un contenido de licor, pero lo que usted me estaba comentando hace un rato, fuera de que sí hay gente que se pega su borrachera con Porque la chicha. dejan mucho tiempo fermentándose. Y Sí, ya ¿no? le digo, los indios porque nosotros hemos tenido indios y ellos cogen un montón de maíz y lo echan así en un balde. Ellos no lo muelen ni le hacen ese. Pero sí. Dice Julio que usted cuando hizo el primer viaje a México ya va al almuerzo, ¿cierto? Y que tú no lo pudo comer porque le dio un terremoto allá en México. Cuando fui a México. Sí. Como que lleva el almuerzo. Dice Julio, el hermano de Julio Corella. Ay, dígale que Julio Cordero. no invente. No. ¿Y qué fue lo que pasó con el terremoto? Yo qué voy a saber, ¿acaso que yo estaba cuando estaba el terremoto? A los 15 días de que yo fui a México fue que se vino el terremoto. Pero no fue bueno, es que entonces está mal Julio. Seguro Julio ya tomó un vaso de chicha. Chicha, no sé, no, en un vaso no, quién sabe cuántos. Dice, primera salida del país, terremoto en México. O sea, le está echando las culpas a usted del terremoto. Dígale que no sea necio, que no, que así no fue. Fue a los 15 días. A los 15 días, Julio está... El hotel donde nosotros estábamos se derrumbó todo. Hay unas imágenes de don Ajá. José de la casa. Ahí tenemos unas imágenes para que la gente... Ahí la vemos, en su casa de habitación. ¿Qué es eso, doña Tina, doña Joaquina? Un almácigo de grabilia que yo le hago a los hijos míos para que siembren en los cafetales. Ajá. Pero este año muy poco porque se me secó tamaño poco y no conseguimos mucha semilla. Pero ahí es donde yo me divierto los ratitos de... Esa hoja que se ve, se nota que usted la limpia, la hojita también, de la mata, Sí, pero con hojitas de banano, con hojitas de banano. con las cascaritas de banano, para que no se pegue el polvo. Y ahí también le dimos una foto en la cocina, ¿verdad? Haciendo comidita. Haciéndoles Yo no sabía que ellos iban a ir, pero había hecho un picadillo de arracache Mi alma, le fue con bien. yuca y chayote, las 3 cosas. Y había hecho tortillas, no sé por qué. Cuando ellos llamaron, eso fue lo que comieron. Ahí está su familia, sus hijos. Esos son mis nietos y esos son mis hijos. Ok. Cuando José A. Monge cumplió años, esa era mami, Doña Macha. abriendo una botella de rompope que ella hacía. Ahí está doña Macha, sí. Le gustaba fumar a ella, ¿verdad? doña Macha? Uy, fumaba como... Y tomarse un saquito también, ¿verdad? Sí, Sí, tenía su botellita. ¿Usted no sacó ese? no, yo no. Esa virtud. Nosotros tenemos licor en la casa, pero yo no tomo. ¿Y por qué no nos trajo tortillas a nosotros hoy? ¿Ah? ¿Por qué no nos trajo tortillas? Para... Claro, Otro día se las quedo debiendo.
Y con arracache. Con arracache y Porque ¿qué era? ya, Yuca. cuando ya mencionó la arracache. Arracache, yuca y chayote. Eso era Imagínese. Bueno, se la jugó justo hoy, que puede hacer las tomas. Dicen que usted es muy buena cogiendo café, pero muy mala manejando. ¿Cómo es la historia? manejando que... Vehículos, sí. Cuéntale, dice que se Llevo 41 años de manejar. Ajá. Pero en esos 41 me volqué, me quedé sin frenos, de todo. Y ahí estoy, pero ya le digo, ya ahora ya no toco. ¿Y qué pasó cuando se quedó sin frenos? Cuéntanos la historia. Me vine desde la entrada aquella de la Pastora arriba con un carro de leña, un pick-up. Y como yo vi que yo traía el carro en primera, pero lo traía enchanchado. Cuando yo le tocaba el freno y nada, entonces yo lo que hice fue empezar a jalar porque no me frenaba, jalar y jalar y jalar un poquito el frenillo de mano. Y cuando así me vine en primera y llegué hasta la casa de abajo de donde vive ahora. Y ahí lo dejé, porque ahí sí me paró, ¿verdad? Y lo dejé y llegué y le dije a José Ángel que iba sin frenos, pero es que él estaba operado de la columna. Entonces, y me mandó a mí a traer un carro de leña. ¿Y no sería algo que José Ángel planeó, no? No, porque él estaba mal de la columna. Ah, estaba operado. ¿Ve? Ahí no podría decir que me hizo algo. No. Que él hizo algo al carro. Y después entonces él mandó a Marcos Salazar, por cierto, a que viera a ver qué le hacía al carro y cómo lo llevaba a la casa. Lo arreglaron. Doctor. Sí. Hablemos de la familia. ¿Cuántos nietos? Tengo 8 nietos. Cuénteme, porque recientemente estaba hablando con abuelos y todo el mundo me dice lo mismo. ¿Es cierto que tener nietos es todavía más lindo que tener hijos? Sí. Porque, bueno, los hijos son muy lindos, pero ya después viene esa otra parte, ¿verdad? Que es de... Es que dicen que los nietos se disfrutan, como disfrutar un hijo, pero no hay que educarlo, le toca a los papás. Entonces, como que el abuelo es más relajado en ese sentido. Sí, pero yo no sé, bueno, yo estuve con una nieta mía 6 años. Yo no digo que yo la crié, pero la nieta mayor, yo la tuve 6 años mientras la mamá terminaba de estudiar. Pero fue, digamos, tal vez fue por eso que de verdad uno se encariñó más tanto con los nietos, porque y la chiquilla pues a la vez es muy cariñosa, ¿verdad? Ella siempre que apenas llega de donde llega a saludar a abuela. Pero no tampoco, nosotros no éramos como decir alcahuetes o cabrones con la chiquilla, no, sino que también le dimos su de lo que ella, ¿verdad? Sí. Porque al menos yo en la noche... ¿Le pegaba con la faja? Nunca. Nunca. ¿Y quiénes le sacaron más canas, sus hijas o sus hijos? Los hijos. Los hijos. Bueno, uno. Y Livia, Si me está que escuchando. Y Livia, esa le Y sacó ya un después montón de siguió canas. Livia. Livia, ya me imagino, Livia, las canas. Y ya, no, es que el muchacho, no digo que me sacó mucho las canas, pero es que al principio tomaba mucho. Y él, digamos, le daba mucho por andar en la calle. Y vea que una vez escocheró 2 carros. Y ya después, bueno, hay las mujeres que para nadie es un secreto, pues que ahí están. Pero unas se casaron, otras se divorciaron y toda la cosa. Ahí van. De todo ahí va en la familia. Todo. Voy. Sí, bueno, un saludo para Livia, porque viene acompañando a doña Quina, Rita, ¿verdad? Rita, Reconocida. A la doctora Rita Naranjo. Sí, y a Livia Rita pues, Monge, también perdón. reconocida profesional en enfermería. Y Livia que en hace un nuestra zona. trabajo, si no ha cambiado, todavía está como paliativos, ¿verdad? ¿Ya no estás con paliativos? En emergencias, bueno, de paliativos a emergencias es igual de rudo. Sí. Doña Quina, 11 hermanos. 11. Su papá murió, estaban pequeños. Mi papá murió a los 49 años de un cáncer de hígado. ¿Cuánto tenía el más pequeño de sus hermanos? Ana tenía 7 años. Difícil para su mamá, ¿cómo sale? Porque todos, hoy por hoy, todos son exitosos, para decirlo de alguna forma. Entonces,
¿Cómo fueron esos tiempos? Ella cuando mi papá se enfermó, mi papá no tenía zapatos, ¿verdad? Siempre andaba descalzo. Y cuando él se enfermó, ella lo llevó al doctor Velázquez y el doctor le dijo, coño, va a tener que llevarlo al Calderón, y lo mandó al Calderón. Allá le hicieron los exámenes y le dice el doctor, lo que tiene es, de una vez le dijeron a ella, él tiene cáncer de hígado, pero no del de tomar licor porque él no tomaba. Entonces ya empezó ahí un proceso y ella decía, tengo que comprarle unos zapatos porque a mí me da vergüenza llevarlo descalzo. Y le compró unos zapatillos ahí, ¿verdad? Pero él después así que lo operaron y todo, el doctor le dijo, cuídelo bastante porque le va a durar 3 meses. Y cuando empezó a recuperarse un poquito, y dice mi papá, yo quiero comprar un pedacito de tierra. Pero antes no le decían al paciente que tenía cáncer, sino que entonces decía mami, ¿cómo le digo yo que él tiene cáncer? Y lo dejó que comprara la propiedad. Y claro, después mi papá murió al año y 7 meses, pero la dejó a ella con la deuda. Ella salió de esa deuda, ¿verdad? Ella pudo salir adelante, sacó a todos adelante. Cuando mi papá murió, habíamos casados 4, nada más. El resto estaba de Carlos para abajo, ya todos estaban. Y ella salió con todos. A todos los puso a estudiar. Sí, un gran esfuerzo. Sí. Dice que porque yo digo que ella fue valiente también, porque, ¿verdad? Hacerle... Sí, claro. Ya le digo, pero mi papá antes, cuando él trabajaba, él todos los domingos iba a misa de 6, pero nos dejaba a nosotros haciéndole una crema en sorbeteras para ir después, como a las 8 de la mañana, que él salía a San Marcos a vender conos. Y también, pues, gracias a él, pues, somos lo que somos, porque en verdad, él fue un hombre muy, muy, muy pobre, pero también un hombre muy, muy, muy valiente. Y nos sacó adelante. ¿Y ese sorbetero era manual? Era manual. Entonces nosotros nos quedábamos dándole vuelta ahí un rato cada uno, mientras él llegaba de la misa, que ya la cremita estuviera cortada. ¿Y por qué quiere llorar? Sí. No, me da... Nostalgia. Fueron momentos difíciles. Bueno, pues salieron adelante, gracias a Dios. Sí, por eso digo yo, él fue muy valiente. Muy, muy valiente. Y su mamá, excelente también. Dice que vamos a la siguiente pausa con los colaboradores del canal y regresamos en un instante conversando con doña Joaquina Cordero Corella, hoy contándonos sus historias de vida aquí en el programa Hablemos. Regresamos en un instante. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Come Santos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con doña Joaquina Cordero Corella, que le estaba contando que su niñez fue un poquito difícil. Su papá murió bastante joven, 49 años. Muy joven. Muy joven, y la empresa que asumió doña Macha, doña Blanca Rosa, fue bastante difícil. ¿Pasaron ustedes alguna miseria, dificultades económicas? No, porque, digamos, bueno, ya yo en ese entonces, cuando papi murió, ya yo estaba casada. Pero sin embargo, antes, digamos, que cuando estábamos pequeñitos, digamos, a nosotros nos enseñaron a trabajar desde que yo me acuerdo desde que yo tenía 9 años. A mí me llevaron por primera vez no a coger café, sino a cuidar los sacos, ahí en la hacienda de los Umañas. Y entonces papi me decía, mijita, se sienta aquí a cuidarme el saquito mientras yo vengo a vaciar, para que no... Entonces yo creo que seguro desde ese entonces... Sí, porque los otros cogedores de café se sacaban de los sacos. Sí, entonces él me llevó a mí a que me sentara en esos sacos. Ahí, ¿qué hacía? Yo no sé, ¿verdad? Pero a partir de ese tiempo, yo no sé, a mí me encantó lo que fue cogida de café, y coger café, y entonces después íbamos con él, ¿verdad?, los cafetales. ¿Cuántas cajuelas cogía?
Llegué a coger 20 20. y 18 y Eso toda es una la... fanega. La fanega. Casi una fanega. Casi. Sí, 20 No, es la 20 era fanega. una fanega, a veces 18 es. Pero, bueno, 18 cuando estaba bien bueno, 20, ¿verdad? Cuando estaba... Pero ya les digo, mi papá lo llamaban en todas partes para que fuéramos a coger café. Nosotros íbamos a coger café a Zapotal, pero a pie, donde él tenía un pedacito. Y todos los días teníamos que pasar ahí por el bajo del río y coger por donde está Casablanca, a salir al Salao y de ahí coger aquel cuestón para salir arriba. Todos los días, todos los días. Entonces cuando llevábamos mucha sed pasábamos a una casa a pedir que nos regalaran agua, pero era para que nos regalaran un pedacito dulce, para tomarnos con el agua. Hacer el fresquito. Sí, pero el café lo teníamos que sacar. Yo me traía 2 cajuelas de café al hombro hasta donde vive Juan Naranjo, al bajo. 2 cajuelas. Y porque cuando eso de papi no tenía ningún transporte. Entonces, a veces don Gonzalo Badilla era el que iba con carro por allá y le echaba unos saquillos. O un señor Abarca que venía con una carreta. Y entonces papi me decía, mijita, eso sí, me deja eso ahí para que la gente no la vea. Y nosotros con el cafecillo ahí al hombro. Difícil. Y así fue como, pero después nos pasaba ahí a comprar un sirope, un fresco de sirope. Dice Julio que él le enseñó a usted a hacer helados de sorbetera en ese tiempo. Ya, pues que Julio dice que él lo está mandando. No, pero sí, ahí papi nos enseñó a todos los que... Bueno, en ese tiempo era una novedad, porque ahora son como muy normales los helados de sorbetera, pero en ese tiempo yo no sé. Antes, para hacer un helado de sorbetera, tenían que traer el hielo de San José en bus. Lo traían en sacos, digamos, cuando habían fiestas, en sacos y metidos en acerrín. Y papi, cuando habían fiestas en San Marcos, entonces él vendía ahí con Luis Mora. Y entonces compraban los sacos esos, los traían en el bus. ¿Cuánto valía un helado? ¿Una peseta? Costaba? Una peseta. Sí. 25 céntimos. Pero sí quedaban ricos, vieras. Y no volvió a hacer helados de sorbetera. Yo tengo Porque Banqueros dice que es muy común ahora, pero no es tanto y no son iguales. No, pero es que ahora Digamos, ya... aquí en Costa Rica los famosísimos eran en San Joaquín de Flores, que todavía se consiguen, pero ya las sorbeteras eléctricas, lógicamente. Sorbeteras eléctricas. Pero es que el sabor es diferente. Sí, pero es que mi papá a veces cocinaba la crema, pero a veces no. ¿Cuál es el procedimiento para hacer un helado de sorbetera? Echan leche, azúcar, ¿verdad? Pero lo ponían a cocinar con un poquito de maicena. Eso lo dejaban enfriar, porque de frío era que había que echárselo. Entonces lo dejaban como de hoy para mañana, para que estuviera bien frío, y otro día. Entonces ese se cortaba más rápido. Mientras que el otro que hacen nada más con azúcar y leche, no se cortaba más rápido. Yo me robo un momentito que le manda saludos muy cariñosos don Eduardo Chacón, el alcalde de Santa María Dota, dice que se la salude y que le manda un abrazo fraternal. Eduardo. Presta darle un abrazo a don Eduardo. No se puede atravesar. Me dicen que usted cuando iba a bailar al Paraíso Bar con José Ángel no se movían del ladrillo. Del ladrillito, ahí está, todavía está ahí la seña, ahí dejamos la seña. Ajá. Gastado. Que era un solo romance, desde que sería la pieza hasta que terminara. No, pero era muy bonito porque los bailes eran a las 2 de la tarde. Ajá. Claro, a las 6 tenía que estar uno en la casa y si no, tome chilillo. ¿Y nunca se pasó esa hora? Sí, claro que sí, por eso me llevé más de una chililla. Por José Ángel, por otra persona. Por José Ángel me dieron. Sí. Bueno, pero vea, se la dejó. Mami, cuando yo me fui a casar, mami le dijo, para que no diga usted que José Ángel, cuando yo me iba a casar, José Ángel fue a hablar con mami y mami le dijo, usted sabe que ella es una mula. Y entonces él le dijo, las mulas se amansan. ¿Ah, sí? Y yo creo que sí me amansó. Pero la tuvo que pulsar mucho, o sea, fue muy difícil. No tanto. O sea, quiere decir que usted lo quería desde el principio. Sí. Sí.
Pero no, hay cosas de que pasaron en mi matrimonio, pero ahí yo le hice frente a todo lo que... A él lo operaron muchas veces de la columna. Yo tuve que aprender a manejar porque él se cortó y no hubo quien lo llevara a un médico. Y otro día, entonces él se pasó tan mal, que entonces otro día llamamos a un hermano de él para que lo llevara al doctor y el doctor dijo, ya es muy tarde, pero sin embargo él algo le hizo ahí, ¿verdad? Y después de eso él quedó mal de esa pierna. Entonces él me dijo, usted va a aprender a manejar, porque ¿verdad? Por andar, pero de verdad yo me puse y yo llevo 41 años, pero después me tocó que él lo operaron de la columna y me tocó a mí que irme para los cafetales a jalar café, a jalar piones y a jalar de todo. Dice la señora alcaldesa de San Marcos de Atarrazú, doña Lorena Rovira, un saludo muy especial para Quina, a quien aprecio mucho y admiro, y desde niña recuerdo todo el cariño que recibí de ella hasta el día de hoy. Que Dios le colme de bendiciones, Lorena Rovira. Solo falta don Denis, ¿qué es el que llama entonces? Lorenita fue que cuando yo me fui a vivir cerca de Ana, la mamá, y Lorena estaba chiquitita. Y cuando una vez Lorena se le zafó a la mamá, y a mí me habían regalado, cuando me casé... ¿Era traviesa, Lorena? Sí. Es que la ve uno tan formal, así se le escapó a la mamá. Ese fue un sí rotundo. Rotundo, sí. Y me desbarató un bichillo un perrillo era que cuando abría uno la puerta empezaba a mover la cabecilla. Y ella se metió a la casa y empezó a jugar con ese y lo desbarató. Pero no era nada. Después la mamá, cuando a mí me iban a regalar a Rita, la mamá me llevaba, pero eso nunca se me olvida, garbanzos con pollo. Fue una comida pero súper rica que Ana me llevó. Y son recuerdos que uno tiene que, digamos, nunca se olvidan. Dice que un saludo de parte de sus nietos, de Manuel y de Teo. Otro me está viendo en la lucha. Ajá. El otro nieto. Ah, qué bien. No, yo no me imaginé que Lorena fuera, yo no me imaginé que Lorena fuera traviesa, o sea, yo, en serio. Vamos a tener que calarle el mecate, ¿verdad? Pero no fue que usted la acusó a ella. No. Después Ana me dice, ¿pero qué está haciendo Lore ahí? Digo, y déjela, porque a mí me gustaba que la chiquilla fuera. Dicen que usted vivía su vida en las peñas con los carros llenos de café. Yo aprendí a manejar solo en caminos feos, porque me llevaban solo allá por aquellos cercos, por los bajos. Ahí fue donde aprendí. Sí, para los que hemos crecido en la zona, recordamos a doña Quina con los pick-up llenos de café. Tenía que medir 25 fanegas en ese entonces, pero yo las medía. Y una vez un señor me dijo, usted sí es tonta. Dice, el marido suyo ahí con otra. No, yo no me imagino Chángel en esas cosas. ¿No? Dice, su marido ya con otra y usted ahí quebrándose, dice, después va a ver que se va a escochear toda la columna. Pero después fue que él, ya le digo, a él lo operaron 2 veces de la columna. Entonces... Pero no fue porque usted le golpeó, lo golpeó porque estaba con otra muchacha, ¿no? Me tocó que asumir esa responsabilidad. Yo quiero preguntarle cuál es el orden de los hermanos, porque, bueno, muchos los conocemos, pero tal vez algunos no como el doctor, ¿verdad? Que ahora estábamos reconstruyendo quiénes eran los hermanos. Mis hermanos. En el orden de hermanos, ¿quién es el mayor? Se llama Mariela, esa vive en San José. Ah, ok. El otro se llama Rafael Ángel, también vive en San José. Y después le sigo yo, ¿verdad? Después sigue Pepo, Carlos, Oscar, uno que vive en Heredia. Oscar, sí, que trabajó en la clínica muchos años. Coqui. Jorge. Tuvo mucha dificultad Jorge con el tema de sus piernas. Julio, Ana, Patricia y Leila. A Julio le decimos Julito, todo el mundo le dice a Julito Zamora. Julito el bueno, le dicen a Julio. Sí, mami sufrió mucho, fue cuando
de cuando a Coqui le dio polio a los 9 meses. Coqui andaba por toda la cunilla, y ahí sacaba dientes en la cuna, ¿verdad? Y cuando le dio, en ese entonces decían bronconomonía, ¿verdad? Y se lo llevó para el hospital de niños, y cuando mami lo fue a ver, dice que Coqui no se sentaba, sino que se caía. Y ya lo trajo, cuando lo pasó para donde el doctor, y el doctor le dijo, coño, no, a este niño le dio polio. Y otra vez entonces dice, llévese a la rehabilitación. Lo llevaron allá y el doctor le dijo, sí, le dio polio. Y de ahí para acá, a Coqui le han hecho 13 operaciones en las piernillas, pero de ahí... Un gran profesional, educador, ¿verdad? Ahí va saliendo, ¿verdad? Un luchador. Él nunca se desmotivó, digamos, por esa enfermedad, porque mami siempre decía que él ya le agradecía mucho a la muchacha, a la esposa, haberse fijado en ese tonto, decía mami. ¿Verdad? Porque en ese renco era, que dice, ¿quién se va a fijar en un renco? Dice, solo Benita, que es tan buena, decía ella. Pero sí, después nace la otra con un problema de sorda muda, Patricia. Y ya después, entonces por eso yo no sé. Y buen bailarín, Coqui. ¿Ah? Buen bailarín también. Con Coqui. sus muletas, sí, claro. Pero vea, Coqui, nosotros lo mandábamos de ahí, de esa cuesta de Palí, a la municipalidad, donde mi abuelita, porque cuando eso él no tenía aparatos, que uno hacía aparatos, y cuando eso lo que había era un polvazal, y Coqui iba haciendo aquí así, con las piernillas. Entonces iba dejando un montón de huecos, como la tortuga cuando sale de la playa. Y después nosotros nos poníamos atrás para ir viendo todo lo que él hacía. Arrastrándose. Viera que sí, así le pasaba al extremo que mi mamá, para poderle comprar una silla de ruedas, vendió una cocina de leña que tenía. Se quedó cocinando en unos bloques. Vendió la cocinita esa, pero yo no sé en cuánto la vendió, pero 2 personas le regalaron 100 colones cada una. La silla valía 400 colones. Y fue don Darío Monge le regaló 100 colones y don Rafael Chávez. Y ella ajustó para comprar la silla de ruedas. Y se quedó cocinando en bloc. En un 2 bloques para comprarle la silla de ruedas. Y viera que, pero ya le digo, yo siempre dije, ella fue valiente. Y ahorita que estaban hablando de la gente que venía de San Carlos y que dormía en una casa y que también era su mamá la que ¿Sí? estaba. Sí. Es una señora espectacular. Era mi mamá. Ella le cuidaba la mamá al padre Hugo, cuando el padre Hugo iba a giras. Hablamos de eso cuando regresamos en la última pausa, porque necesitamos que ir al cambio con los colaboradores del canal. Regresamos un instante conversando con doña Joaquina Cordero por ella, por toda una historia de vida que nos está contando. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Soy Monseñor Hugo Barrantes, antiguo párroco de esas sierras de Tarrazú, y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes, al programa Hablemos en Alta Visión. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Tenemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Alta Visión, un canal de Copa Santos RL. Un saludo para el doctor Beto Valverde, Joaquina, Alexander Díaz, se dice que solo aplausos, dice que excelente programa. Doña Aurea, la licenciada Aurea Morales, dice que hermoso programa también. A don Juan Chanto, muchísimas gracias, también está reportando la sintonía y sé que está muy satisfecho con el programa de hoy. Un saludo para don Juan, toda esa institución de la zona de Los Santos, ese gran educador, don Juan Chanto. Aquí un saludo, doctor, también. Tenemos, bueno, primero que aquí está una nieta que es, ¿cómo me dijeron? Claudia. Claudia. Un saludo para Claudia que está aquí con nosotros. Vivian Arce nos manda un mensaje que dice saludos de parte de Darío y Alexa, sus nietos, y de Vivian, que la amamos mucho. Carmen Lidia Badilla Corella dice, me gusta recalcar en mi tía el don de servicio,
quizá heredado de mi abuela Macha, que es lo que estábamos hablando. Cuéntanos un poquito de eso, porque nos estaba contando Livia aquí tras cámaras que ella le llevaba la alimentación a todas las señoras que llegaban a la maternidad en aquel entonces. Primero fue mi abuelita, pero ya después mi abuelita murió. Me decían doña Joaquina, su abuelita, sí. ¿verdad? Entonces, o se llamaba, ¿verdad? Se llamaba doña ¿se llama? Joaquina. Y después entonces mi mamá, siempre igual, ya quedó ella, ¿verdad? Entonces, que vivía por la municipalidad, porque esa casa era muy grande. Entonces ahí alquilaban cuartos y ahí vendían, ¿verdad?, unas comiditas. Pero entonces la gente llegaba, ya le digo, de San Carlos, que llegaban a mejorarse, o que iban para San José a alguna cita, entonces pasaban y se quedaban ahí. Y ahí era donde ella siempre les brindaba la ayuda. La herencia de la cuchara, entonces ya sabemos de dónde es, porque doña Quina tiene una cuchara espectacular, ¿verdad? Y a mí, pues gracias a Dios, pues me ha gustado también, y yo serví mucho a la iglesia, pero también en los turnos. Y ahí tengo muchas amistades con los padres. Sí, nos decía Josué que usted coordinaba incluso en algunos momentos la cocina. Trabajé 7 años, pero tuve un problema en un tobillo, entonces ya tuve que empezar a trabajar de la casa. ¿Usted va a contar algo del padre Julio, usted? No, con el padre Julio me casó a mí. Ajá, ¿ese fue el culpable? Ese fue el culpable. ¿Está arrepentido de eso? No. Ah, bueno. Qué dichoso José Ángel, ¿verdad? En todo momento lo ha defendido. ¿Ah? En todo momento lo ha defendido usted, José Ángel, ¿no? Yo sí. No, yo no ha sido tan malo, no. Como dijeron, no. No, y el padre Julio es el que estaba aquí ahorita, ¿verdad? Sí, no, este es el padre Hugo. Usted, perdón, usted El padre mami le cuidaba al padre Hugo, la mamá, cuando él iba a giras a San Carlos o allá. Y Mayela, como era maestra, entonces tampoco podía cuidar a doña Argentina, entonces mami la cuidaba y decía mami que era muy lindo cuidar a doña Argentina porque era una señora que no molestaba nada, y ella se comía su comidita y se iba y se acostaba, ¿verdad? Porque ella tenía un problema, entonces no, pero fue tan bonito también. Después además, ahí venían los a comer donde mami, eran los seminaristas, cuando llegaban a San Marcos. Ya. Además de todas esas virtudes que usted tiene, de esas virtudes, sí dice Beto que está muy encantado con el programa, el doctor Beto Valverde, que va a estar con nosotros aquí compartiendo también en un programa futuro. Un saludo para Beto, ese gran cirujano del Hospital San Juan de Dios. A mí me ha hecho no sé cuántas operaciones. A su esposa también, a doña Victoria, y a su hija, que también es doctora. Sí, pero a mí, digamos, me ha hecho muchas operaciones él. Que dice que además de todas esas cualidades, usted devolvió una tula, ¿cómo es la historia?, al banco, donde pudo haberse usted dejado una cantidad de dinero importante. De esa tula la dejaron botada, pero yo me la encontré. Era del Banco Nacional. Iban a dejar una remesa a Santa María, supuestamente, porque iban a dejarla y dice que ellos venían muy rápido de Frailes. Iban en un carro, pero ¿y era qué manera de carro? Porque tenía un semejante hueco y esa tula se les cayó. Yo salí a dar un recado ahí a un muchacho que estaba cogiendo café y yo me quedé viendo un rapillo por allá botado y digo, yo voy a ir a ver, ya dejaron una sueta botada a los indios. Y me fui a ver y me quedo viendo un bultillo y yo lo cogí y lo tiré a la acera porque a mí me dio mucho miedo. Y lo cogí y lo tiré a la acera, pero yo no vi qué era. Así que lo tiré a la acera, digo yo, esto dice Banco Nacional. Y cuando yo me fui para la casa con el bulto, y llego a la casa y estaba una muchacha mía y me dice, mami, ¿cómo se le ocurre venirse con eso? Eso es de droga y a usted la van a agarrar. Y yo le dije, a mí qué me importa, yo no me la fui a robar, fue la respuesta que yo le di, ¿verdad? Y ya abrimos, yo abrí, ¿verdad? Sí, y cuando vi que un montón de plata, y entonces le digo a Elena, revisemos a ver, y sacamos ahí, y venía un papelillo, y decía, remesa a Santa María de Dota, 6.200.000. ¿Y cuándo fue eso? Hace, no sé, hace rato.
pero bueno. 10, 15 años. Ah, O sea, hace que el equivalente a no, los... estaba la mamá de Jorian en viva todavía. Hace como unos 20 años. Y resulta que, bueno, entonces... Sí, era cualquier cantidad de plata en ese tiempo, desde luego. Yo me solté en un temblor. Y bueno, y ya... Pero a mí se me vino una cosa a la mente, nada más. Mi papá, antes de morirse, por eso... Antes de morirse, él nos dijo, y eso me quedó a mí muy grabado. Él dijo, yo no les puedo dejar una herencia, porque, ¿verdad? Pero la única herencia que les dejo es que sean bien honrados. Que si una peseta se encuentran y saben de quién es, devuélvanlo. Eso sí. Devuélvanlo, ¿verdad? Si saben de quién es. Yo sabía que era del banco. A mí después la gente me decía, usted sí es tonta haber devuelto esa plata, en el banco roban. Digo, que roben los del banco, yo no voy a robar. Entonces yo llamé a la guardia. La guardia fue, supuestamente, a llevarse la plata. Pero yo me quedé pensando, bueno, ¿y por qué yo se la voy a dar a la guardia? La guardia es el que la va a ir a entregar. Entonces yo les digo, bueno, yo voy con ustedes. Porque, uy, si me están oyendo, ellos empezaron a tocar la plata. Entonces, ¿crees que a mí no sé? Yo dije, no, yo la voy a ir a entregar. Cuando nosotros íbamos a entregarla, nos dijeron, Enrique Sánchez era el que estaba de gerente, ya estaba en la guardia esperando. Entonces, yo llegué y se la entregué y Ya, eso es como 30 años de eso. Enrique Sánchez, sí, 25 o 30 años. Entonces es el equivalente a unos 20 millones de coronas más, tal vez, ahora. Sofía chiquitita. Y como 22 años. Y resulta que después de eso, entonces, yo fui y entregué todo. Y cuando al tiempo me llamaron del banco para darme un reconocimiento. Y el reconocimiento fue un cuadrito ahí que decía, a la honradez. Yo lo que hice fue que lo fui y lo puse en un closet. Allá lo tengo guardado. No ahí, porque digo yo no tengo por qué estar exhibiendo un cuadrito donde diga eso, que a la honradez, digamos, como para que la gente llegue y vea ese. Y entonces yo lo guardé. Pero al año yo me gané una casa. Yo fui a Golfito y me compré una lavadora y una licuadora. Y el Goyo estaba haciendo una rifa y me dieron 2 tiquetes. Y los mandamos a echar a desamparados y no me gané una casa. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lamentablemente. Muy rápido, sí. Algo por siempre Roy lo pregunta. Un momento bonito de su vida, así muy rápido, en medio segundo, medio minuto, perdón, y su mayor alegría. ¿Cuál fue mi mayor alegría? La vida. Cuando nació Sofía, mi nieta. Ajá. A mí me dio mucha alegría, ya cuando yo vi eso. Y una tristeza que ella... Cuando me quedé en 4º grado. Cuando era buena estudiante. Me quedé en 4º grado porque padecía tanto de asma que no iban casi ni a la escuela. Y me mandaban a la escuela con el vestido de la Virgen del Carmen, porque mi mamá me había echado el hábito ese para a ver si se me quitaba el asma. ¿Sabe qué pecado? No, que viera todas las que pasé. Sí, bueno, muchas gracias por aquí en la comunidad contar. Ese montón de historias. Claro. Muchas gracias. A usted le ha gustado muchísimo. Supongo que Jorge ya desde ese tiempo tenía como unos 60 años cuando estaba en la escuela, ¿no? Yo no sé cuántos, pero ya está. Estaba viejo, entonces. Un saludo para Luisito Ureña, que fue el que me dijo que lo saludara, el de la emisora. Bien, doña Quina, doña Martina, por ella conocida como Quina. Doctor. Bueno, yo no tenía el honor de conocerla, y mucho menos tantos detalles, así que lo que me resta a mí es felicitar a sus hijos, no a usted se lo gana ya tiene el cielo ganado. Ahora, felicitar a sus hijos, a Lidia, a la doctora Rita, por esta mamá espectacular e insigne que tiene, porque la verdad es que me deja completamente sorprendido todo lo que nos contó. Sí, gracias por acompañarnos. Excelente, sí, estos programas siempre son muy lindos, escuchar la vida. El mejor mensaje, como te digo al final, o sea,
muestra de honestidad que tuvo a devolver eso que ese dinero que llegó por pura casualidad y que no era de ella y lo puede devolver. Otras personas no hubieran hecho eso, claramente. Así es. Ese es el buen mensaje de este programa, además de haber compartido con usted, doña Joaquín. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches y nos escuchamos y nos vemos día de noche en una edición más de su programa Hablemos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región.